La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 13 de agosto del año 2024. Martes 13, pero usted no le va a hacer caso a eso de que hoy sea martes 13, de ninguna manera. Usted en este momento a las 9 en punto de la mañana de este martes 13 está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así es como aquí recibo el saludo de Henry Moreno en Atlanta, Augusto Villasmil en Hamburgo, Carlos Cuevas en Westchester, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Carlos Arteaga en Nirva, José de Villa en Maracaibo, nuestro amigo Juan Acuña, el camionero, hoy está por Waco, Georgia. Saludos. Máximo Enrique Pacheco nos saluda también. Hugo Boscán nos saluda desde Játiva, en España. También en España, en Barcelona, está Xavier Míguez. Manuel Díaz Campos en Bloomington, Indiana. Neidy Carolina Rojas en Davenport. Manuel Raad, pidiendo a Dios que esto sea una pesadilla, pero que despertemos pronto, ¿verdad? Luis Rojas desde Cabimas, Juan Bautista González nos saluda desde Caracas, igual que nuestra querida y muy apreciada doña María Alicia Sifontes. José Agudero en Cajaseca, Estado Zulia. Beatriz Elena González en Guayaquil. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Magali Hernández en Dublín, en Irlanda. Wolfgang Graterol, Nerina Zavala en Caracas, Douglas Isturiz en El Salvador, Giovanni Valles, pronto seremos libres, Dios te oiga. Saeda Bona en Kissimmee, Ani Galvis y Mimón están en Bogotá. Magali Hernández lo había dicho en Dublín. Nuestra querida, Ricardo García González está en Las Salinas, Estado Vargas. Daniel La Orden en Caracas. Moreira Sojo en Naguanagua, Estado Carabobo. Nuestra querida Chere Ramos en Caracas. Leviatán Mejías en Valencia. Se llama así, Leviatán. Janet Gil en Winton, Indiana. Javier Martínez en Atlanta. Luisa Blanco en México. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Dios, cuántos amigos regados prácticamente por todo el mundo. Carlos Fernández nos saluda desde Francisco Beltrao. Francisco Beltrao es una población al sur del Brasil. Roberto Yu en Bloomington, Indiana. Saray Palma en California. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda esa familia radial que todos los días está con nosotros. Chere querida, un abrazo, tantos, nuestro camionero amigo. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Hipólito Mártir, San Antíoco de León, San Casiano de Imola, Santa Gertrudis de Altenberg y San Ponciano Papa.
Saludos pues a los poncianos, Hipólitos, Casianos y Gertrudis, nuestra querida Gertrudis. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciendo en Sagitario. La luna de Sagitario es una luna liviana, es una luna de paz, es una luna de alegría, es la luna para descansar, divertirse. Claro, nos está cayendo en martes, es ideal para el fin de semana, pero cayó en martes. Entonces es la luna para buscar la verdad. Es la luna de los intereses más elevados. Y el detalle con la verdad, como cantaba Serrat, es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Luna creciente en Sagitario, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este martes 13 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra. Algunas de estas dificultades son tener que usar herramientas pensadas para diestros, como las tijeras, los cuadernos en espiral, las sillas o bancas para escribir. Recuerdo, en mi época no había pupitres para zurdos, por ejemplo. Claro, uno dice el día del zurdo y es el día del zurdo, el que escribe con la mano izquierda y usa la mano izquierda, no el zurdo ideológicamente. ¿Ok? Atención con eso. Es el Día Internacional del Filósofo. Dios. La filosofía es una de las disciplinas más antiguas en la historia de la humanidad. La palabra viene del griego filo, amar, y sofía, sabiduría, el amor por la sabiduría. Ahora, ¿por qué hoy es el Día del Filósofo en particular? Pues no lo dicen. Es el Día también mundial del clarinetista. La fecha está inspirada en el nacimiento del alemán Johann Christoph Denner. Él nació el 13 de agosto de 1655. A él se le atribuye la invención del clarinete. Del clarinete después derivarían cualquier cantidad de instrumentos, los que llaman las maderas, the reeds, terminarían hasta en el saxo, ¿no? Pasando por el oboe, el fagot, en fin. Es el Día Internacional del Armadillo. Curioso animal este. Animal exótico que presenta características físicas bastante interesantes y que la naturaleza dotó con unos atributos de particular belleza. Y en la agenda, el programa que hemos preparado para el día de hoy, lo vamos a iniciar en Boston, conversando con el destacado abogado constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández. Desde una perspectiva constitucional, el Consejo Nacional Electoral no ha proclamado a Nicolás Maduro, de manera tal de que no hay presidente electo en los términos del artículo 228 de la Constitución. Ya conversaremos con él por qué está afirmando esto. De Boston bajaremos hasta Washington para conversar con el periodista Gustavo Alegret. Con él vamos a abordar la campaña electoral en Estados Unidos, tal como va, y ese round largo, curioso, extraño, largo que hubo ayer entre Donald Trump e Elon Musk. Elon Musk, como le dicen ahora. Después regresaremos a Boston para conversar con el abogado Julio Enríquez. Él es un abogado experto en temas migratorios, pero con él vamos a tocar puntualmente el caso de los pasaportes. ¿Cómo es que el gobierno venezolano, de manera arbitraria, sin justificación alguna, sin previo aviso, está anulando pasaportes? Está anulando los pasaportes de los que están en Venezuela y de los que están fuera de Venezuela. Está violando la identidad de las personas. Después iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista Nacho Montes de Oca. El escándalo de Alberto Fernández agudiza la crisis de su partido. No queremos
Esto no es un programa que se ocupe, como dicen en España, de los temas del corazón. No nos interesan los chismes, pero en algunos casos esos chismes salpican el acontecer político. Nos referimos al escándalo entre Alberto Fernández, el expresidente argentino, y la grave denuncia de violencia de género que ha interpuesto su exesposa, o no sé si ya están divorciados, la actriz y periodista Fabiola Llanes. Después iremos a Barcelona, donde está la periodista Amanda Sánchez, quien pues va de Barcelona a París y viceversa. Y con ella vamos a hacer el balance, no deportivo, sino el balance sociopolítico de lo que fueron estas Olimpiadas en Francia. Y cerraremos aquí en Miami con nuestro amigo Eduardo Sanabria, el gran Edu, artista plástico y caricaturista. Y con él hablaremos y veremos las obras más recientes que ha hecho por la crisis venezolana. A propósito de la crisis venezolana, tenemos gente conocida que se nos ha acercado y gente no conocida que ha escrito sobre los ataques de pánico. A lo mejor la crisis actual en Venezuela está produciendo en demasía ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Por qué se produce un ataque de pánico? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo superarlo? ¿Qué hacer en un caso como ese? Pues a ello vamos a dedicar nuestro foro en la mañana de hoy. Contaremos con Andrea Sirí Castro López, psicóloga clínica especializada en psicoterapia psicoanalítica. Ella está en Guadalajara, allá en México. Y con María Elena Domínguez, psicóloga clínica especialista en terapia gestáltica y familia. Ella está en Caracas. Ese va a ser nuestro foro para el día de hoy. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 13 de agosto del 2024. El 13 de agosto del 3114 a.C. es la fecha en la que comienza el calendario maya. El calendario maya fue creado, se estima, alrededor del siglo VI a.C., pero cuando el calendario maya establece el principio de los tiempos, lo estableció el 13 de agosto del 3114 a.C. Vaya usted a saber por qué. Vaya usted a saber qué pasó en aquella fecha tan remota. Siguiendo en lo que es hoy por hoy México, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés captura a Cuauhtémoc en Tenochtitlán, y esta fecha marca el fin del Imperio Azteca, que, ojo, fue muy celebrado por todas las tribus indígenas aborígenes mexicanas que eran víctimas de los aztecas. El 13 de agosto de 1846, siguiendo en México, en el marco de la guerra Estados Unidos y México, tropas americanas entran sin resistencia en la ciudad de Los Ángeles. Y es una conquista, por supuesto, muy importante, habida cuenta de la importancia, valga la redundancia, de la ciudad de Los Ángeles, hasta ese entonces una ciudad mexicana. El 13 de agosto de 1863, el general José Antonio Páez salió de Venezuela por última vez, por tercera y última vez. Se fue a vivir a Nueva York, donde se estableció, y allí pues vivió los 10 años restantes de su vida. Aprendió a tocar el violín y escribió sus memorias. Ya hablaremos de él. El 13 de agosto de 1899 nació el gran Alfred Hitchcock. Hitchcock, británico, alumno de jesuitas, es uno de los grandes directores en la historia del cine. Hizo más de 50 películas. Pero no es tanto el número de películas como la calidad de esas películas. De esas 50 películas, no menos de 30 son consideradas clásicas, son consideradas películas dignas de los más sesudos estudios. El 13 de agosto de 1926 nació otro alumno de jesuitas, pero si aquel resultó bueno, este resultó pésimo. Fidel Castro Ruz, quien falleció en el 2016 a los 90 años de edad.
no voy a hablar de Fidel Castro Ruz. El 13 de agosto de 1942 se estrenó la película Bambi. Estas efemérides tienen unas carambolas. Mira tú qué pasar de Fidel Castro a Bambi, ¿no? Bueno, pues el 13 de agosto de 1946 falleció el gran H.G. Wells, el gran escritor británico, autor de ciencia ficción, el autor de La Guerra de los Mundos, esa historia que ha sido llevada ya varias veces al cine, incluso por Spielberg, el autor de La Máquina del Tiempo, el autor de El Hombre Invisible. Hoy está cumpliendo años, ya les voy a decir, 78 años, la señora Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Hoy, el 13 de agosto de 1961, en el marco de la Guerra Fría, empezó la construcción del muro de Berlín. El 13 de agosto de 1990 falleció Alejandro Otero, uno de los grandes artistas plásticos venezolanos. Es el autor de El Abra Solar, que está allí en la Plaza Venezuela, en Caracas. Y es el autor del Delta Solar, que está en el Mall de Washington, en la entrada del Museo del Espacio, como un regalo de Venezuela. Eso fue un regalo del pueblo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos. El obsequio lo dio Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. El 13 de agosto de 1995, cuando apenas tenía 63 años, falleció el gran Mickey Mantle. Falleció por un cáncer en el hígado. Su alcoholismo pues le llevó a que el hígado se resintiera de manera terrible. Don't be like me, dijo entre sus últimas palabras. Uno de los grandes de todos los tiempos. Se fue con 536 jonrones, 18 de ellos en series mundiales, 2.415 hits, 1.509 impulsadas y un averaje de por vida de 298. Si se hubiera cuidado mucho más, habría dejado muchísimos más récords. Y cerrando las efemérides en los deportes, el 13 de agosto del 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, Michael Phelps ganó su 23ª medalla de oro, 28ª olímpica en total, consolidándose así como el máximo campeón olímpico de todos los tiempos. El 13 de agosto de 1952, la señora Willie Mae Thornton, mejor conocida como Big Mama Thornton, grabó esto. Big Mama Thornton grabó Hound Dog, la original, y la convirtió en un éxito. Claro, después vino Elvis Presley, también la convirtió en un éxito, y en el caso de Presley, huelga decirlo, pues fue un éxito muy superior. El 13 de agosto de 1964, 60 años atrás, Manfred Mann estaba en el primer lugar en el Reino Unido con el Do What Diddy, que fue grabado tantas veces en Venezuela. Se hizo famosa una versión que hicieron los Impala en los tiempos de Henry Stephen. The Supremes and Baby Love. El editorial con César Miguel Rondón. El editorial de hoy va a ser breve, muy breve, porque en realidad es muy poco lo que hay que decir. A ver, ¿qué se negocia cuando se negocia en Venezuela en este momento? Cuando negocian países amigos y potencias extranjeras. Uno como venezolano no entiende muy bien qué es lo que están negociando. Pero en Venezuela, para decirlo de manera muy puntual y como insisto, muy breve, lo que está en juego es sencillamente la democracia. La democracia como sistema para resolver y para gobernar los problemas de las sociedades. En Venezuela está en juego la democracia como manera de salir
pacíficamente de un gobierno para entrar en otro. En Venezuela está en juego la democracia. Si usted desconoce lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio, usted está desconociendo la democracia. La está mandando al cipote. La está mandando, como dirían en estos lados, al zafacón de la basura. La está mandando al demonio. El 28 de julio del año 2024, los venezolanos votaron de manera abrumadora, mayoritaria, doblando el resultado electoral, porque el nuevo presidente de la República fuese el diplomático, el embajador Edmundo González Urrutia, en lugar de la permanencia en el poder de Nicolás Maduro Moros. El 28 de julio, democráticamente hablando, los venezolanos decidieron salir de Nicolás Maduro Moros para poner en su lugar a Edmundo González Urrutia. Si usted no acepta ese hecho diáfano, elemental, claro, primario, inobjetable, usted le está cayendo a patadas al concepto de democracia. Entonces pasemos la página y que viva la dictadura. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 13 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este martes 13 de agosto del 2024. Nicolás Maduro señaló a los dueños de TikTok de promover una guerra civil. Comillas. Miren lo inmoral que es TikTok. Acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Fin de la cita. Eso lo dijo con jefes de las instituciones del Estado. La plataforma de videos TikTok es propiedad de un multimillonario chino, Jiang Zemin. Chino, es decir, Maduro, chino, de los chinos que son tan amigos suyos. Maduro, que se había dedicado a posicionarse en TikTok durante la campaña, le reprochó a la plataforma haberlo sacado del aire y suspender su posibilidad de hacer transmisiones en directo, según aseguró después de haber mostrado una exposición del fiscal general Tarek William Saab sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales. Quiero decirle a los bandidos e inmorales de TikTok que los hechos de violencia vienen de ustedes. Todos esos videos son de TikTok. Fin de la cita. ¿Qué ego tan enfermo hay que tener para que, si usted le suspenden el TikTok, se desate una guerra civil? ¿Qué dirá el pobre ciudadano venezolano de a pie al que usted arbitrariamente Maduro le anuló el pasaporte? Vendrá la guerra civil porque no tengo pasaporte. Mejor sigo leyendo. El fiscal general Tarek William Saab informó que se han registrado 25 muertes en las protestas posteriores al anuncio de los resultados de las elecciones del 28 de julio. Podemos decir que hasta ahora todas esas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos, dijo Tarek William Saab. Miente usted, Saab. Todas esas muertes son o de guardias nacionales o de los llamados colectivos. Nunca los comanditos. El gobierno de Nicolás Maduro debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, dijo en el día de ayer, lunes 12, la Misión Internacional de Naciones Unidas sobre Venezuela.
Cito: las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. Así dice textualmente un comunicado de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019. Además, señala el informe que se ha recibido, cito, información especialmente preocupante sobre las detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes. Fin de la cita. El comunicado enfatiza que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, conversó en el día de ayer con Edmundo González Urrutia, según informó en un mensaje en sus redes sociales. En la charla, le reafirmó al candidato opositor al gobierno de Maduro la posición de la Unión Europea, que pasa por la publicación y verificación de las actas electorales, el cese de la represión y la necesidad de un diálogo con garantías que refleje la voluntad popular. También recordó que la divulgación de los resultados electorales corresponde al Consejo Nacional Electoral, que 2 semanas después de los comicios todavía no ha publicado las actas, con lo que se desmarca la Unión Europea de la intención de Maduro de llevar la disputa al Tribunal Supremo de Justicia. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordará a petición de España la situación en Venezuela en su próxima reunión el 29 de agosto, con el propósito de dar una respuesta unitaria, según anunció hoy martes el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. En comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Álvarez subrayó que desde el primer día tras las elecciones presidenciales, el gobierno español ha reclamado la publicación de las actas electorales en su compromiso firme e inquebrantable con la democracia y con el respeto a los derechos humanos en Venezuela. España se ha hecho cargo de los intereses de la República Dominicana en Venezuela tras la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a los diplomáticos dominicanos del país, según anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Es España quien se hace cargo de los intereses internacionales de esa república hermana. España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina, cita textual para el ministro español. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está monitoreando activamente la situación actual en Venezuela. En una nota distribuida a los periodistas en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, la oficina del fiscal subrayó que está evaluando de manera independiente los informes sobre posibles crímenes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias después de los comicios. La oficina del fiscal también informó que ha entablado diálogo con el gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respete el Estado de Derecho en el momento actual y enfatizar que todas las personas deben estar protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma, cita textual. Un hombre de California que, según los fiscales, agredió brutalmente e hirió a agentes de policía en el Capitolio el 6 de enero de 2021, fue sentenciado a 20 años de prisión, una de las penas más largas dictadas en relación con el ataque de aquel 6 de enero. David Nicholas Dempsey se declaró culpable en enero de 2 cargos de agresión a agentes de policía con un arma peligrosa. Los fiscales dijeron que trepó por encima de los alborotadores como si fuera un andamio humano para llegar al frente de la multitud, donde comenzó un ataque prolongado contra las fuerzas del orden, usando sus manos, astas de banderas, muebles rotos, gas pimienta
y cualquier otra cosa que pudiera conseguir, incluso atacando a un compañero alborotador que intentó desarmarlo. Ayer Elon Musk entrevistó vía X Spaces en audio al expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump. La conversación individual en la plataforma X de Musk fue anunciada como sin guión y sin límites en cuanto a temas. Se produjo horas después de que Trump reactivara su cuenta por primera vez desde que se le prohibiera su uso tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, y comenzó 42 minutos más tarde por problemas técnicos que Musk atribuyó a hackers. El expresidente celebró sus relaciones con líderes autócratas como Kim Jong-un de Corea del Norte y Vladimir Putin de Rusia. Prometió la mayor deportación de la historia si era reelegido. Una vez más afirmó sin pruebas que los países de todo el mundo están vaciando cárceles e instituciones mentales y enviándolas a la frontera con Estados Unidos. Repitió que había derrotado al presidente Joe Biden hace ya casi 4 años. Musk, en ocasiones, intentó llevar a Trump a un territorio más atractivo, sugiriendo que no todos los inmigrantes ilegales son delincuentes o enfermos mentales, que el cambio climático no es en realidad un engaño, aun cuando se culpe injustamente a las compañías de petróleo y gas por él, y que Trump haría bien en crear una comisión de alto nivel sobre la eficiencia del gobierno. Trump dijo que la guerra en Ucrania, en esa guerra Rusia derrotó a Alemania junto con nosotros y ellos derrotaron a Napoleón. Voy a leer esto otra vez, ¿ah? Ojo. Trump dijo sobre la guerra en Ucrania, comillas, Rusia derrotó a Alemania junto con nosotros y ellos derrotaron a Napoleón. Ya saben, ellos han estado aquí por mucho tiempo. Son una gran fuerza de combate y es muy injusto. Estamos en una posición muy mala y no voy a culpar exclusivamente a nadie, pero puedo decirles que yo podría haberlo impedido. Fin de la cita. Está abiertamente a favor de Rusia, no cabe la menor duda, ¿no? Según el servicio según el Servicio Geológico de Estados Unidos, a las 12:20 hora del Pacífico, se produjo un terremoto de magnitud 4.4 en Los Ángeles. El terremoto sorprendió a los residentes, sacudió las escuelas e interrumpió varios espectáculos en vivo. El temblor de ayer hizo que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles entrara en modo de alerta por terremoto, con equipos en 106 estaciones de bomberos realizando inspecciones en sus distritos. No hubo informes de heridos o daños estructurales, dijo el departamento. Rusia evacuó unas 180,000 personas de Kursk, mientras el presidente Vladimir Putin condenaba una ofensiva ucraniana en la región fronteriza y acusaba a Kiev de intentar crear discordia e infundir miedo en su país. Putin celebró una reunión de seguridad con los gobernadores que supervisan las regiones fronterizas con Ucrania y prometió que las tropas ucranianas que marchan kilómetros a través de su país serían aniquiladas por una dura respuesta rusa. Los Juegos Olímpicos de París mostraron la verdadera cara de Francia, dijo el presidente Emmanuel Macron delante de numerosos profesionales movilizados para el evento, que fue un éxito de seguridad, de organización y también un éxito en lo deportivo y en cuanto a público. Vivimos 2 semanas en un país con el sentimiento de que el aire era más ligero. No queremos que la vida vuelva a la normalidad, dijo el jefe del Estado, admitiendo que sentía nostalgia durante una recepción en los jardines del Elíseo, donde mantuvo una reunión con los voluntarios de los Juegos Olímpicos, cargos locales, policías, militares, gendarmes y bomberos. Ya no hay más pruebas que seguir, ni el entusiasmo de cada mañana, dijo Macron, quien destacó el gran papel de los deportistas franceses que quedaron quintos en el medallero. Una última entrevista, una última noticia. Donald Trump dijo que se va a Venezuela si pierde las elecciones.
En su entrevista con Elon Musk, dijo que podrían reunirse la próxima vez en Venezuela si pierden las elecciones. Si algo sucede con estas elecciones, lo que sería un espectáculo de terror, nos reuniremos la próxima vez en Venezuela, porque será un lugar mucho más seguro para reunirnos que nuestro país. Está bien, entonces iremos, tú y yo iremos y tendremos una reunión y una cena en Venezuela. La tasa de criminalidad de Venezuela está bajando y la nuestra está por las nubes. Es muy simple. Y todavía no hemos visto nada porque estas personas han llegado a nuestro país y se están acostumbrando y no saben lo que es ser políticamente correcto, ni la aplicación o falta de aplicación de la ley, ni nuestra policía. Tengo que terminar con esto. Tenemos una gran policía. Palabras textuales de Donald Trump sobre Venezuela y sobre los venezolanos. A las 9:40 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Boston, donde está José Ignacio Hernández. José Ignacio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. No hay presidente electo en los términos del artículo 228 de la Constitución. Haces esa afirmación. ¿Por qué, José Ignacio? El derecho electoral, César, no son formas vacías de contenido. Cuando el derecho electoral se degenera en simples formas que no reflejan el ejercicio efectivo de derechos humanos, estamos ante pseudoelecciones, simulacros de elecciones o elecciones autoritarias. Entonces, para que exista un presidente proclamado en los términos de la Constitución, desde la centralidad de los derechos humanos, tiene que haber habido un procedimiento electoral regido por 3 principios: transparencia, publicidad y participación ciudadana, por lo demás ampliamente recogidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Nada de eso ha sucedido hasta ahora. Hay anuncios de proclamación, pero no se basan en actas electorales transparentes, públicas, ni resultados de un procedimiento de participación a través de los testigos electorales. Con lo cual, y en suma, lo que hemos visto es una simple apariencia de forma de proclamación, pero que en la sustancia, en el fondo, viola las condiciones de integridad electoral más elementales del derecho internacional y, por supuesto, del derecho constitucional venezolano. El acto del 29 de julio entre Elvis Amoroso y Nicolás Maduro fue entonces, ¿qué? ¿Un acto bufo, un acto nulo, una charada? ¿Cómo definirlo? Una charada, la expresión jurídica es una simulación, ¿no? Si yo, César, por ejemplo, digo que te voy a vender una propiedad y hago como que firmo un papel, pero estoy firmando algo en blanco o algo sin sentido, eso es una simulación, ¿no? Un fraude a la ley. La proclamación del presidente tiene que basarse, tiene que motivarse, tiene que justificarse en resultados electorales públicos, transparentes, producto de una participación ciudadana y auditables. Nada de eso ha sucedido. Tan es así, César, que es que el Consejo Nacional Electoral ha violado su propio cronograma. Se nos ha dicho una y otra vez que el Consejo Nacional no tiene ninguna obligación de publicar resultados. Basta leer el cronograma electoral para demostrar que esa aseveración es falsa. El Consejo Nacional Electoral debía publicar electrónicamente los resultados hace ya mucho tiempo y no lo ha hecho. Entonces, cuando tenemos una proclamación que no se motiva, que no se justifica en actos electorales públicos y transparentes, eso no es más que una simulación de proclamación, una pseudo proclamación, pero no es, por supuesto, la proclamación en el sentido constitucional que esa expresión tiene. Sectores internacionales, gobiernos como Colombia, Brasil, México y algunos otros piden las actas para poder certificar la victoria y reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Esas actas que no han sido presentadas todavía 15 días después, ¿qué tienen que ver con este artículo 228? Mi pregunta en realidad va a lo siguiente. En un proceso eventual de negociación, este vacío que supone el artículo 228, ¿de qué manera ha de incidir? En el reconocimiento o falta de reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo.
y por lo tanto como presidente en ejercicio a partir del 10 de enero de 2025, que es cuando inicia el nuevo periodo presidencial. Y tú, César, lo has dicho muy bien, basta leer las declaraciones de países tan diversos como México, por supuesto Estados Unidos, la Unión Europea, que ha ido escalando el tono de sus mensajes, y al menos ahí está claro que hasta tanto el Consejo Nacional Electoral no justifique de manera técnica el supuesto resultado que ha anunciado, Nicolás Maduro no puede ser tenido como presidente electo y por el contrario, las actas de escrutinio, que no son de la oposición, como se ha dicho, no es que son las actas de la oposición, son ejemplares auténticos de las actas de escrutinio publicados por la plataforma unitaria, por el contrario, sí quedan una imagen de que el ganador fue Edmundo González. Entonces, de lo que estamos hablando en términos muy sencillos, César, es el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo, lo cual hasta ahora no ha obtenido. No, en conclusión, no puede ser reconocido como presidente electo porque no lo es. Y exactamente, y eso es lo que han venido diciendo países tan diversos como México y Estados Unidos. Aquí ya hay una confusión de que si, por ejemplo, Estados Unidos reconoció o no a Edmundo González como presidente electo, pero esa es otra dimensión del problema. Lo cierto es que la proclamación del Consejo Nacional Electoral no genera ningún efecto jurídico y por lo tanto la comunidad internacional no puede considerar que Nicolás Maduro es en realidad el presidente electo y eso genera, como yo he dicho, un vacío constitucional, porque hubo elecciones y no hay presidente electo. Ya. José Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, como siempre, estar en tu programa, César. José Ignacio Hernández desde la ciudad de Boston. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Vámonos a la ciudad de Washington, donde está el buen amigo, el periodista y agudo analista político Gustavo Alegre. Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, un gusto estar contigo y con la audiencia. Gustavo, ¿cómo calificarías, cómo interpretarías ese curioso round que se dieron anoche Elon Musk y Donald Trump vía X? Bueno, para empezar, no sé si lo llamaríamos entrevista, me gusta que le llames round, porque más bien yo distingo las entrevistas por entrevistas de masaje o conversaciones de masaje y entrevistas periodísticas. Lógicamente, la entrevista de ayer no era una entrevista periodística, eso es importante que la gente no se lleve a engaño. Una entrevista periodística permite al periodista insistir, abundar, poner en evidencia contradicciones y no hubo ningún intento por parte de Elon Musk de hacer ese trabajo. Al contrario, en una cosa tan fundamental para este país, en la historia reciente como el asalto al Capitolio y las elecciones del 2020, Trump ahondó en la crítica que no está fundamentada y no tiene evidencia de que le robaron las elecciones y Musk no hizo nada. Eso fue un masaje, una conversación de masaje, una apuesta por Elon Musk para facilitar la recuperación por la pérdida del momentum que tiene la campaña y la figura del presidente Donald Trump en esta batalla que ahora libra contra Kamala Harris, que vive su momento. Como decía la revista Time, her momentum, su momento es el de Kamala Harris, que en mi opinión se va a ver reforzado en la próxima semana durante la convención republicana. ¿Aguantará hasta la elección? Esa es una incógnita. Y en todo caso, hablando de ese momentum, ¿el round de anoche habrá servido para atenuar el momentum de la señora Harris o no? No, no lo creo. Donald Trump no está ofreciendo un discurso coherente. Con la desaparición de Joe Biden, frente al contraste que Trump ejercía y de una manera exitosa, de acuerdo a las encuestas y al aplauso y a la participación en los mítines y al entusiasmo que se veía en el contraste de Joe Biden-Donald Trump, ahora Trump ha perdido el hilo de su conversación. ¿Saben esto que le pasa a las personas que hablan en público, que de repente se pierden y no saben cómo recuperar el hilo conductor de su intervención? Eso es lo que le ha pasado a Donald Trump. Le ha desaparecido el principal motivo por el que guiaba su narrativa de campaña, Joe Biden, viejo, lento, Sleepy Joe, etc. Y ahora se encuentra con una mujer afroamericana que eso le hace mucho más difícil atacarla en lo personal, porque es mujer y porque es afroamericana y eso tiene consecuencias. Lo vimos en sus errores participando en la
Asociación de Periodistas Afroamericanos en Estados Unidos, no por Sí. participar, que me pareció un buen ejemplo, sino porque fue y le criticó su pasado racial. Y eso le ha granjeado críticas de propios y extraños. Por lo tanto, creo que esa entrevista no va a servir para recuperar a Donald Trump. Donald Trump, como le están diciendo sus asesores, tiene que recuperar la narrativa, tiene que recuperar el contraste con las políticas, no con la figura o la persona, sino con las políticas de Biden. Y lo tiene fácil en temas como, por ejemplo, inmigración, frontera o el manejo de la inflación, que claramente tiene puntos débiles la gestión de Harris. Pero Trump parece que no lo está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Porque es Donald Trump. Donald Trump es una figura intempestiva. Él se fía de sus instintos. Le ha ido bien en el pasado y sigue creyendo que lo puede seguir haciendo. Bien. Pero a la luz de las encuestas no le está dando resultado. Muy bien, me gusta esa respuesta porque es Donald Trump. Bien, siendo Donald Trump, a ver, Gustavo, si me ayudas a entender esto que me costó entender. Voy a leer textualmente. Sobre la guerra en Ucrania, Trump dijo, cito, Rusia derrotó a Alemania junto con nosotros y ellos derrotaron a Napoleón, ya saben, ellos han estado aquí por mucho tiempo, son una gran fuerza de combate y es muy injusto. Estamos en una posición muy mala y no voy a culpar exclusivamente a nadie, pero puedo decirles que yo podría haberlo impedido. Fin de la cita. Casi suena a galimatías, pero ¿qué quiso decir aquí el señor Trump, Gustavo? Yo creo que él mismo no lo sabe. Hay un gran error en intentar juzgar hechos del pasado con criterios del presente. La derrota del nazismo y la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, intentarla entender con criterios de hoy, me parece que adolece de credibilidad o de fiabilidad científica, ¿no? Igual que irnos a la época de Napoleón. Que Donald Trump pudo haber evitado la guerra, eso es muy cuestionable, porque no dice cómo. Más bien Donald Trump permitió que la atención internacional se centrase en la figura de Putin, que Putin se creciera, que Putin creyera que no solo podía mirar a Estados Unidos de tú a tú, de igual a igual, sino que llegara a creer, de hecho, una prueba está en su capacidad de injerencia electoral, que podía influir en el destino de Estados Unidos. Y Donald Trump no lo confrontó con firmeza. Por lo tanto, algunos, yo entre ellos, creo que si Putin se atrevió a hacer lo que hizo, fue porque tenía un Donald Trump que sabía que, como dice el refrán castellano, perro ladrador, poco mordedor. Trump no aplicó sanciones, no aplicó un frente común con los aliados, más bien los debilitó, más bien criticó a la OTAN para contener ese expansionismo ruso, ese nacionalismo expansionista ruso. Ya. Y no quiero pasar por alto la curiosa referencia a Venezuela. Si algo sucede con estas elecciones, lo que sería un espectáculo de terror, nos reuniríamos la próxima vez en Venezuela, porque será un lugar mucho más seguro para reunirnos que nuestro país. Está bien, entonces, iremos, tú y yo iremos, diciéndole a Musk, y tendremos una reunión y cena en Venezuela. Su tasa de criminalidad está bajando y la nuestra está por las nubes. Es muy simple y todavía no hemos visto nada, porque estas personas, se entiende los venezolanos, han llegado a nuestro país y se están acostumbrando y no saben lo que es ser políticamente correcto, ni la aplicación o falta de aplicación de la ley, ni nuestra policía. Tengo que terminar con esto, tenemos una gran policía. Fin de la cita. Gustavo, ¿qué dijo aquí? Yo creo que o Donald Trump no sabe o Donald Trump nos engaña deliberadamente. Primer punto, para todos aquellos venezolanos o simpatizantes de Donald Trump en su política con Venezuela. Donald Trump no hizo nada. Donald Trump repitió una y otra vez, yo cubrí varias veces la Casa Blanca, en ruedas de prensa, incluso con el mismo vicepresidente. Yo al vicepresidente le pregunté, oiga, ¿continúan todas las opciones sobre la mesa? Y me lo reafirmó en un encuentro con periodistas. ¿Qué opciones? ¿Dónde estaban esas opciones? No puso ni un solo barco, ni una sola presencia militar en las costas venezolanas para evitar que, por ejemplo, el petróleo venezolano acabara en manos de Irán.
no lo hizo, no hizo nada. Entonces, cuando hay gente que aplaude a Donald Trump porque él sí tiene los pantalones para enfrentarse a las dictaduras de América Latina, yo quiero preguntarles, ¿qué hizo? Porque Donald Trump repitió mucho frases que suenan muy bien, que uno aplaude con las orejas y dice, bien, eso es, démosle duro. Pero cuando se trata de concretar, no vi ninguna concreción en sus políticas. Por lo tanto, no estoy diciendo que las políticas de Biden hayan sido más exitosas. De hecho, creo que no han sido exitosas a la luz de los hechos. Y cuando Donald Trump recurre a la migración y criminaliza a los venezolanos, por un lado, antes defendía a los venezolanos frente a la dictadura con palabras, no con hechos, pero con palabras, en una narrativa que uno podía decir, bueno, busca a esos votantes. Y luego cuando vienen los criminaliza, cuando las estadísticas dicen que la criminalidad en Estados Unidos no la responsabilizan, no es responsable de esa criminalidad los migrantes en su mayoría, sino los locales. Por lo tanto, ni los datos le avalan, ni los hechos le legitiman para referirse a Venezuela. Yo creo que es una desgracia cómo se refirió Trump a Venezuela. El dolor de millones de venezolanos es algo que tendrían que cuidar con mucho más cariño republicanos, particularmente los seguidores de Donald Trump, pero también los demócratas, una política más coherente y, me atrevería a decir, que bipartidista. Gustavo, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, siempre un gusto, César Miguel, gracias. Gustavo Alegret, periodista y analista político desde la ciudad de Washington. 9:58. Regresemos ahora a la ciudad de Boston, donde está el abogado experto en temas migratorios, Julio Enríquez. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Julio, el gobierno venezolano está anulando pasaportes a diestra y siniestra. Los anula a la distancia. Es decir, está usted en Hamburgo, Alemania, y de repente su pasaporte quedó anulado porque lo hizo el gobierno venezolano desde su sede allá en Caracas. 1, ¿eso es correcto? 2, ¿qué consecuencias tiene que a uno le anulen el pasaporte? Sobre todo si está en el exterior. Bueno, sobre si es correcto o no, creo que todos sabemos la respuesta. Obviamente, para anular un pasaporte debe haber o bien un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. O sea que en todos los reportes que hemos visto sobre la anulación de pasaportes no está ocurriendo de manera completamente arbitraria. Se anulan estos pasaportes sin notificar a las personas, sin explicar el motivo de la anulación. Y también hay un patrón sumamente claro, un patrón de discriminación por motivación política. Y hay 3 grupos de personas a quienes le están anulando los pasaportes, periodistas que están mostrando la información de lo que está ocurriendo en Venezuela y que no siguen la línea del gobierno, activistas políticos de oposición, por supuesto, y defensores de derechos humanos. Estos 3 grupos típicamente son quienes han sufrido estas anulaciones arbitrarias del pasaporte. Entonces, sobre si es correcto o no, muy claramente no, es un acto de discriminación política. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, y esto es muy importante entenderlo, son solamente a lo interno en Venezuela. ¿Qué ocurre? Existe una organización de aviación civil internacional que tiene unos códigos sobre cómo deben funcionar los pasaportes, y eso es lo que hace que sea un pasaporte biométrico, un pasaporte electrónico. A través de esos códigos, el pasaporte, cuando lo emiten, tiene una serie de códigos electrónicos en el pasaporte que un lector en cualquier parte del mundo lo puede leer, y así una persona pueda manipular la parte visible del pasaporte, no va a poder manipular la parte electrónica. Entonces, hace más difícil una falsificación de un pasaporte. Eso no se puede manipular desde Venezuela en una base de datos. Eso queda en el pasaporte en el momento en que el pasaporte es emitido, y por lo tanto, si en Venezuela anulan el pasaporte y uno viaja de Estados Unidos a España, no existe ninguna notificación en una base de datos de que ese pasaporte por Venezuela fue anulado. En lo que van a ver es lo que se creó en el pasaporte cuando lo emitieron, y esa información electrónica que está allí en el pasaporte. Ahora, a donde sí hay consecuencias es a la hora de ir a Venezuela con ese pasaporte, porque la información de la anulación del pasaporte está en una base de datos interna venezolana.
De manera tal, esto le puede traer mucho alivio a muchos venezolanos con pasaporte anulado que están en el exterior, que piensan que la orden Es dada correcto. desde Venezuela se transmite de inmediato a todos los aeropuertos del mundo. Eso no es así. Es correcto. No existe un mecanismo para transmitir esta información a todos los aeropuertos del mundo. Existirían ciertos mecanismos para tratar de obtener información de algunas personas por motivos de investigaciones judiciales, típicamente, Ujú. pero no es con la anulación del pasaporte que se hace esto. Se hace a través de otras rutas y no existe una base de datos internacional donde los países puedan actualizar la información de los pasaportes. ¿Qué puedo hacer con una vez que me anulan el pasaporte? ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, esta es una pregunta que tendría una respuesta distinta si en Venezuela existiese Estado de Derecho, ¿no? En el escenario de que existiese Estado de Derecho en Venezuela, eh, habría que acudir a las autoridades y tratar de resolver la situación a través de un procedimiento administrativo o a través de la solicitud de una nueva emisión del pasaporte. Y eso típicamente sería lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Si el pasaporte fue anulado, como en efecto le ha pasado a varias personas que han terminado, por ejemplo, tratando de salir de Venezuela a través del aeropuerto internacional de Maiquetía y terminan siendo detenidas, una persona que intente, que haya verificado que su pasaporte fue anulado y que en efecto la anulación del pasaporte es por un motivo de discriminación política, acercarse a las autoridades más bien lo puede exponer. Claro. Por lo tanto, hay que tener cautela con relación a cuáles son los mecanismos para resolver esta situación, porque no hay otro organismo que pueda resolver esto que no sea el SAIME. Es el único organismo que tiene la posibilidad de alterar los pasaportes y de darles validez por lo menos a lo interno. En otras palabras, Julio, si mi anulación fue por razones políticas, solo razones políticas me las pueden devolver. Es correcto. Si hay una hay una arbitrariedad detrás de la anulación del pasaporte, tiene que haber una decisión interna que retroceda esa arbitrariedad. Y en el caso, por ejemplo, de los que están en Estados Unidos solicitando asilo, ¿este elemento de mi pasaporte anulado puede ser un argumento a favor del asilo? Potencialmente, creo que es un argumento que se puede intentar pues cada persona y cada solicitud de asilo tendrá sus fórmulas para justificar por qué hay miedo de regresar a Venezuela, pero sin duda, si existe un patrón, y claramente lo hay, de persecución por motivación política, entre los cuales está la anulación de pasaportes, si una persona puede mostrar que su pasaporte fue anulado y probablemente es por razones políticas, Ya. eso puede servir como evidencia en su caso de asilo. Julio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Julio Enríquez es abogado de inmigración allá en la ciudad de Boston. Son las 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es un estado de pánico y cómo superarlo? Recientemente hemos tenido gente cercana, conocida, que en las conversaciones habituales pues nos comentan de ataques de pánico. Y hemos leído también, por diversas vías, de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Pareciera que la crisis que se vive en Venezuela está produciendo ataques de pánico entre los venezolanos, en Venezuela y fuera de Venezuela también. Mas, ¿qué es un ataque de pánico? ¿Por qué se produce? ¿Cómo controlarlo? ¿Es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad? Ese es el tema de nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Guadalajara, la Guadalajara mexicana, la de Jalisco, está Andrea Sirí Castro López. Andrea, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, César Miguel, muchas gracias por la invitación. Y en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está la también psicóloga clínica
María Elena Domínguez. María Elena, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué es un ataque de pánico? Le pregunto a Andrea Sirí Castro López. Sí, bueno, como clínicos consideramos el ataque de pánico dentro del marco de lo que es el DSM-5, que es el manual que usamos normalmente los psicólogos clínicos y los psiquiatras para categorizar. ¿Qué es DSM-5? DSM-5 es la versión ya número 5 de nuestro manual y nos explica que el ataque de pánico es un acceso brusco de un temor muy, muy intenso o de un miedo muy, muy intenso que alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos y que debe tener por lo menos 4 o más de una lista de 13 síntomas, ¿no? De los cuales 11 son físicos: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de hormigueo en las manos, dolor en el pecho, náuseas, y 2 más son síntomas cognitivos, que son los más frecuentes que escuchamos nosotros como psicólogos en la consulta, que es el miedo literalmente a volverse loco, sin que el término sea peyorativo, pero es como el verbatim más común de escuchar dentro de la consulta, y el miedo a morir, ¿no? Una característica también muy curiosa, César Miguel, de los ataques de pánico es que pueden tener o no un desencadenante. Puede aparecer de la nada o puede aparecer porque algo sucedió, ¿no? Y pueden aparecer desde un estado total de calma hasta desde un estado previo de ansiedad. O sea, la persona puede estar previamente ansiosa y se desencadena el ataque de pánico, o está relativamente tranquila y aparece el ataque de pánico. Me gustaría oír tu definición, María Elena, por favor. Pues más o menos la misma, es sobre todo eso, que es aparece súbitamente un miedo muy intenso que alcanza muy rápidamente su máxima expresión. ¿Ok? Y se acompaña mucho de ese miedo a perder el control y sobre todo miedo a morir. Muchas personas lo asocian como que se va a producir un infarto, sienten la sensación del infarto, y es eso, lo que psicológicamente se vive más es el miedo a la muerte, y como que es inmediato. ¿Y por qué se produce, María Elena? Mira, generalmente se produce, como decía Andrea, de estados de ansiedad que vienen acumulándose y de repente, como puede suceder aquí en Venezuela, donde estás en un estado de ansiedad siempre por lo que va a suceder, como por una situación de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, y generalmente aparecen estados de ansioso. Ahora, es bien importante que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué unas personas sí y otras personas no? O sea, generalmente eso tiene que ver con una cuestión genética, porque generalmente aparecen en los familiares de esas personas los estados de los ataques de pánico, ¿ok? Y lo otro que generalmente puede estar relacionado con un gran sufrimiento en la infancia, como puede ser violencia, como puede ser un maltrato, una humillación muy permanente, como personas muy vulnerables que ante situaciones de mucha incertidumbre pueden generar estos ataques de pánico. Andrea, ¿ataque de pánico es lo mismo que ataque de ansiedad? Clínicamente no. De hecho, el ataque de pánico no se considera en sí un trastorno a menos que empiece a pasar de manera recurrente. Cuando ya es recurrente, ya estamos hablando de un trastorno de pánico. Y el trastorno de ansiedad más bien habla de un estadio continuo, de una sensación ansiosa, de estar como a la expectativa, de estar como a la incertidumbre, un poco lo que explica la doctora también. Pero el ataque, lo importante y lo que distingue el ataque de la ansiedad es que el ataque es una expresión brusca de este miedo o este terror, ¿no? Y que tiene su máxima expresión en cuestión de minutos. Esa es la diferencia principal. La ansiedad es más bien como un estado perenne, podríamos decirlo así, y el ataque es algo muy puntual que ocurre en ese momento en particular. ¿Ansiedad a qué? ¿Ansiedad por qué, Andrea? Híjole, pues ansiedad, muchas cosas. La ansiedad a la incertidumbre, la ansiedad incluso puede ser generalizada. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es que la vida en sí genera ansiedad. Todas las situaciones a las que se tengan que enfrentar, los compromisos, la vida adulta, todo lo que implica la realidad actual genera ansiedad, ¿no? Y el punto importante de la ansiedad es que a veces es incierto a qué se le tiene esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el miedo, a diferencia del miedo,
En el miedo uno puede tener un objeto preciso al cual le tienes miedo, ¿no? Que quieres evitar ese objeto. En cambio, en la ansiedad está como muy difuminada la razón que origina esa ansiedad, ¿no? Ya Freud decía que, bueno, que la ansiedad es lo que genera la represión, o sea, está reprimido muy probablemente la razón que la genera. Entonces, es muy difícil precisar a qué se le tiene ansiedad y por eso es como un estado tan desagradable que sienten las personas, porque no hayan una palabra, no hayan a qué decir a qué le tienen miedo, a qué lo genera esa ansiedad. María Elena, dijiste por qué unos sí y otros no, y aduciste razones, digamos, genéticas. ¿Puede haber razones médicas? ¿Puede haber algún cuadro médico que condicione y que permita o sea propenso para un ataque de pánico? Sí, aparece el hipertiroidismo, está dentro de una de las causas que hay que descartar. En los ataques pánicos es importante como que hay que descartar algunas causas físicas que pueden ocasionar lo que es el hipertiroidismo y también algunos problemas cardíacos o pulmonares que puede generalmente. Entonces, ante unos ataques de pánico permanentes, o sea, porque como decía un poco Andrea, un ataque de pánico esporádico, apareció, desapareció, eso como que, ok, puede pasar y ya. Pero cuando los ataques de pánico son recurrentes, es donde realmente nosotros tenemos que buscar una ayuda, primero médica, para descartar un poco esa situación, que no haya un hipertiroidismo o que no haya problemas cardíacos o pulmonares que la están produciendo. Si no, y descartar también algún problema de salud mental que puede estar acompañando esas situaciones. Descartado esas situaciones donde nos podemos quedar como con ataques de pánico desde el punto de vista más psicológico. Muy bien. Descartado todo eso, cuál es el especialista al que debo acudir en un ataque de pánico? Andrea. En primer lugar, por lo general se acude al psiquiatra, ¿sí? Que es quien con medicación ayuda a regular estos ataques de pánico. Pero el tratamiento debe ser conjunto con algún psicólogo que acompañe con una psicoterapia o con una terapia. Hay muchos cortes, hay muchos estilos de terapia que ayudan a manejar el ataque de pánico, porque lo característico del ataque de pánico es el miedo al miedo. O sea, luego el paciente tiene miedo de volver a tener otro ataque de pánico, el paciente tiene miedo a tener que tomar una medicación muy probablemente, entonces hay que ayudar a la adhesión al medicamento. Probablemente cuando ya haya que quitarlo también le da miedo dejar el medicamento porque piensa que va a volver a tener otro ataque. Entonces el acompañamiento psicoterapéutico es fundamental, debe ser un acompañamiento tanto de un psiquiatra como de un psicólogo. ¿Qué tipo de medicamentos suelen recetarse en estos casos? Por lo general son benzodiazepinas y ansiolíticos. Ya quedará un poco a discreción del psiquiatra, pero es por lo general lo que se suele indicar. Muy bien. Y antes de acudir al médico, al psiquiatra, al psicólogo, ¿qué se puede hacer, María Elena, en el momento del pánico? Ok, en el momento del pánico es que es bastante difícil, pero sí se puede. O sea, una de las cosas es como tomar conciencia que estoy en un ataque de pánico, lo reconozco. Y una vez que lo reconozco, puedo tratar de hacer una respiración profunda o lo que llamamos una conciencia plena. ¿Qué es la conciencia plena? Como entrar en contacto con mi cuerpo. El estar en contacto con mi cuerpo, eso lo puedo tomar como, como un objeto para enfocarme, me despego del estado de ansiedad y entonces puedo empezar realmente a una relajación muscular, a realmente respirar más armónicamente, la respiración abdominal, que lo que va a buscar es que el ritmo cardíaco baje. Con una respiración profunda, el ritmo cardíaco baja y pierdes entonces tan intensamente ese miedo al miedo. Esas serían para mí las cosas más importantes a tomar en un momento dado y saber que eso pasa. Yo creo que la persona de ataque pánico, si hay alguien que le diga, eso va a pasar, eso es temporal, eso dura entre 5 y 30 minutos y vas a poder estar bien, no estás en un ataque pánico, recuerda lo que es un ataque pánico, así puede la persona ir saliendo de ese momento. Insisto, si es recurrente, ahí sí es importante que busquen la ayuda del psiquiatra y del psicólogo. En otras palabras, por lo que acabas de decir, María Elena, nadie se muere del ataque de pánico.
Nadie se muere de un ataque de pánico. Eso es lo primero que tiene que tener consciente el que está con ataque de pánico, pero que sí es buscar una ayuda porque es una situación que de verdad, es muy difícil manejarla y quedarse tranquilo. Pero si nadie se muere de ataque de pánico. ¿En tu experiencia clínica reciente has tenido muchos casos de estos? Más de estados de ansiedad, no tanto de ataque de pánico, pero sí de estados de ansiedad por la situación que se está viviendo. Y entonces, como con la psicoterapia y con algunas alternativas que recomendamos a las personas, es que manejen mejor los estados de ansiedad que nos está produciendo la situación en que estamos viviendo, para que puedan bajar todas esas posibles causas de un ataque de pánico. Muy bien. El tiempo se vino encima, así que te voy a dejar a ti, Andrea, la palabra ya para concluir, por favor. Y creo que un aspecto muy importante es tener como factores protectores para evitar también estos ataques de pánico, ¿no? Una vida con ejercicio, con vida saludable, rodearse de personas que tengan también una calidad de vida similar a la tuya, con pensamientos positivos, protegerse un poco también de toda la información que actualmente pues estamos recibiendo también los venezolanos, en el sentido de, bueno, hay un momento donde ya lo sano es no estar como pegado en las redes, no estar informándose constantemente, porque eso también puede ser desencadenantes de ataques de pánico. Entonces, lo importante es que empecemos a identificar nuestros disparadores, ¿no? Los desencadenantes, como para que nosotros mismos podamos protegernos. Eso es lo que se hace en terapia, identificar desencadenantes para que el paciente se pueda proteger. Y en lo particular, quien a lo mejor no está en terapia o no lo necesita, puede tomar como precaución, empezar a pensar y sentirse en qué momento empieza a haber ya una ansiedad un poco más elevada, y ahí hay que protegerse ya y dejar de estar expuesto a ese desencadenante. Muchísimas gracias, Andrea. Siri Castro López en Guadalajara, México. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y a María Elena Domínguez en Barquisimeto. Gracias, María Elena. Gracias a ti, César Miguel. Muy bien, ambas son psicólogas clínicas. El reloj indica en este momento las 10:21 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y al regreso vamos a Buenos Aires. Así que el señor Alberto Fernández resultó un maltratador. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 10:24. Anota este número de teléfono, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana. Ella es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar temas migratorios en los 50 estados de la Unión, más Puerto Rico. De manera que estás en Seattle, Utah, Texas, Nueva Jersey, Chicago, Nueva Orleans, por supuesto, Florida. Ella se va a ocupar de tu caso. 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X es @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044. Llámala. En este programa no solemos ocuparnos de esos asuntos que en la prensa española llaman asuntos del corazón o que toca la prensa rosa o del corazón. En otras palabras, de los chismes o de las vidas sentimentales de las personas conocidas o famosas. Pero, como en todo, hay excepciones cuando esas incidencias salpican la vida política de una nación.
Y al parecer es lo que ha ocurrido con el expresidente argentino Alberto Fernández y los reclamos, las demandas que en su contra ha hecho su esposa, Fabiola Yáñez. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué implicaciones políticas tiene el escándalo que empieza a crecer? Vamos a Buenos Aires. Allí está Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre es un gusto y es como vos decís, no, más allá de la noticia escandalosa o farandulesca que empieza con el presidente golpeaba a la primera dama antes de terminar el mandato, ahí terminó la noticia rosa, pero tiene implicancias políticas realmente profundas. Ya. ¿Qué ha ocurrido puntualmente antes de entrar ya en la implicación política? Es que inclusive el comienzo no es personal. Se estaba investigando una red de corrupción que manejaba la secretaria del entonces presidente Alberto Fernández, que le otorgaba las coberturas de seguros a una persona ligada a ella, a su marido, para ser más exactos. Y en el contexto de esa investigación se detectaron estos chats en donde se empezó a presumir la idea de un presidente que golpeaba a la primera dama. O sea, el contexto es también apolítico. Es decir, esto se descubrió, digamos, por carambola, no era lo que se estaba buscando. No, la ex primera dama no lo había denunciado y de hecho lo denuncia cuando todo sale a la luz a partir de esta causa judicial. Al principio se había negado y de hecho, justamente no había hecho la denuncia judicial, pero cuando tomó estado público y tanta relevancia, hubo una causa judicial que se inició por violencia de género. ¿Ya para esto ha salido Alberto Fernández de la Casa Rosada o no? Sí, dejó su mandato en en diciembre del 2023. Desde entonces asume Javier Milei, de signo opuesto. Fue el último presidente peronista. Y aquí es donde comienza el problema, porque Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista, el partido más gravitante que tiene la política argentina, y con su descrédito está empezando a arrastrar al resto de sus compañeros partidarios, con lo cual ahí sí ya es un asunto político de primer orden. ¿Qué es lo que está planteado a la fecha de hoy, ya en el terreno político, Nacho? En el terreno político todos han salido a desprenderse de la figura de Alberto Fernández, no solamente dentro del partido, sino dentro de las alianzas que había armado el peronismo. La propia Cristina Fernández de Kirchner, que es la lideresa y fue vicepresidente de Alberto Fernández, ya lo ha condenado por sus ataques a la mujer a la primera dama. Y la situación procesal es que Fabiola está en este momento en España refugiada, denunciando temor, y hubo que enviarle una custodia personal a costa del Estado argentino para protegerla. Y el resto del arco político está aprovechando la situación para criticar elípticamente lo que fue un gobierno que no tuvo aristas positivas bajo ningún aspecto. Proteger a la señora Fabiola en España. ¿Protegerla de qué, Nacho? Suena como exagerado, ¿eh? Lo que sucede es que en la causa judicial constan amenazas de muerte de parte de Alberto Fernández, y no hay que olvidar que es un expresidente argentino, e insisto, titular del partido más grande que existe en el país, y podría interpretarse esto como que tiene suficientes ramificaciones como para poder llegar a la ex primera dama Fabiola y a tomar algún tipo de represalia, por decirlo elegantemente. Y ya ha habido violencia, estoy viendo fotografías que si no son trucadas son espantosas. Me imagino que son trucadas. No son trucadas. No. En la causa hay peritos forenses que ya se encargaron de tomar el caso. Pero a ver, ¿cuál es el problema que se está planteando en Argentina? Porque dijimos, es un problema político. El que haya golpeado a su exmujer pasaría si fuese una persona conservadora o de discurso digamos, de
medieval. El problema es que durante el gobierno de Alberto Fernández, el feminismo fue una de las banderas que se enarboló para conseguir votantes. No solamente se gastó el mayor presupuesto estatal en la cuestión de género, sino que se inauguró también el Ministerio de la Mujer. Y también se hizo una nueva ley de aborto a pedido y medida de las feministas. Entonces, golpear a la mujer vendría a ser como la cumbre de la hipocresía política, y eso es lo que está arrastrando al peronismo a una debacle mucho mayor que la que se produjo cuando perdió las elecciones frente a Javier Milei. Y a todas estas, el Milei y su gobierno, ¿qué han hecho? ¿Se han mantenido al margen? No, han tomado bandera a favor de Fabiola, pero en esto hay que ser absolutamente objetivo. Es un aprovechamiento político claro de la situación, aunque han tenido gestos como el de enviar una custodia, porque también dentro del partido de Milei conviven algunas ideas bastante precámbricas, por llamarla de alguna manera, y no muy favorables al feminismo. Pero en lo concreto han hecho lo que han tenido que hacer, condenando al expresidente y protegiendo a la ex primera dama, así que por lo menos se puede decir que han aprobado el test político. ¿Qué nos puedes decir, Nacho, de Fabiola Yáñez? Fabiola Yáñez era una persona dedicada al espectáculo, a la producción televisiva, sin ningún tipo de carrera propia, y la realidad es que saltó a la fama a partir de su noviazgo con el que entonces era el candidato a presidente del peronismo. Pero nunca brilló con luz propia, y durante el gobierno, y esto también hay que ser absolutamente sincero, más allá de haber sido agredida, ocupó una función de aprovechamiento de los fondos del Estado para hacer brillar su figura, y tuvo un incidente muy complicado porque en plena pandemia Argentina tuvo uno de los encierros más largos de todo el mundo. En plena pandemia organizó su cumpleaños burlándose también de todos los argentinos y de las 130.000 muertes que se produjeron en el COVID. No podíamos movernos de nuestras casas, teníamos que ir por la terminación del documento de identidad a pedir permiso para salir, y mientras tanto la primera dama y el presidente organizaban visitas y fiestas en la residencia presidencial. Por lo pronto, políticamente hablando, Nacho, el daño sobre el peronismo en general y sobre Fernández en particular es de envergadura, ¿no? Es severo. Y casi diría que, salvo que la oposición cometa una torpeza muy grande, el peronismo va camino a una decadencia definitiva. Esto era lo último que le faltaba, un escándalo político de envergadura, como una flor sobre una lápida de un movimiento que supo dominar el panorama político argentino, pero que fracasó estrepitosamente en el último intento. Nacho, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Nacho Montes de Oca, periodista desde Buenos Aires. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ratificó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, la posición de su país con respecto al papel de la Organización de Estados Americanos en la crisis venezolana. El ministro colombiano aseguró que su país sigue impulsando con Brasil y México un esfuerzo diplomático conjunto, siempre respetando la soberanía del vecino país, la no injerencia en sus asuntos internos y el respeto por los derechos humanos. Reiteramos, dijo, nuestra posición respecto al papel de la OEA y valoramos el interés de Estados Unidos en el rol constructivo que juegan este grupo de países. Entre tanto, Vedant Patel, portavoz adjunto principal en la Secretaría de Estado, señaló en un comunicado que Blinken discutió con Murillo la urgencia de que la región americana presione todavía más y a una sola voz para que Venezuela regrese a un camino democrático, y añadió que esa presión no debe excluir la participación de la OEA. Qué bien. Muchas gracias, Flor Alicia. A las 10:37 cruzamos el charco, vamos a Europa y allí está
Amanda Sánchez. Amanda, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Hola César Miguel, un gusto saludarte desde la ciudad de Barcelona, en España, aquí en Europa. Has estado brincando entre Barcelona y París. Vamos a hablar de París por más que te encuentres ahorita en Barcelona. El señor Macron ha dado un discurso celebrando el éxito de los Juegos Olímpicos. Para los parisinos, los franceses en general, ¿qué fueron estos Juegos Olímpicos? Bueno, César Miguel, efectivamente el discurso de Macron es bastante optimista, celebrando lo que para él es además un logro en medio del contexto político en el que se encuentra Francia. Recordemos, en la víspera de una formación de gobierno tras las anticipadas elecciones legislativas, con lo cual pues no sorprende que evidentemente Macron se haya apropiado de este ambiente de festividad que se vive no solo en Francia, sino diría yo en toda Europa, porque la verdad es que todos hemos estado atentos a lo que ha ocurrido en París en las últimas 2 semanas. Sin embargo, lo que viene por delante es eso que él ya sabía que estaba allí antes de esta llamada tregua olímpica en medio de la política francesa. Un reto en cuanto a la formación de gobierno. Recordemos que el Parlamento pues está actualmente fragmentado, lo que dificulta bastante la conformación de este gobierno y al menos el escenario de gobernabilidad en el país. Así que eso es precisamente lo que viene ahora. Y realmente enfrentarse, darle la cara a los franceses, que ya sabemos que en cuanto a la personalidad y la manera que tienen de participar en política, pues no es que es la sociedad más pasiva a la que se podría estar acostumbrando un político. Así que seguramente mucho de eso estaremos viendo en las próximas semanas. Ya. Fueron un éxito estas Olimpiadas en muchos puntos de vista, a nivel logístico, organizativo, pero sobre todo de seguridad, porque implicaban un riesgo muy alto, habida cuenta que eran unas Olimpiadas en sitios abiertos. ¿Qué se ha dicho de ello, Amanda? Sí, de hecho, César Miguel, desde meses antes de que comenzaran estos Juegos Olímpicos, el despliegue de seguridad en la ciudad de París, yo misma lo vi porque efectivamente he estado entre París y Barcelona, pues era bastante impresionante todas las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad, montando todo lo que tiene que ver con los dispositivos, sobre todo ante las recientes alertas y amenazas que se viven con bastante frecuencia en Europa por el terrorismo. Así que efectivamente en ese sentido ha sido un éxito y era una referencia que hacía también Macron en su discurso. Él decía que muchos señalaban, muchos analistas aseguraban que esto sería prácticamente imposible, organizar unos Juegos Olímpicos en una ciudad como París por temas de seguridad, por tema de despliegue, y efectivamente se logró. Evidentemente hubo uno que otro hecho que llamó la atención, que generó polémica, todo lo que tenía que ver con el saneamiento del Sena, por ejemplo, del río. Eso fue uno de los elementos que más polémica suscitó, pero el que se haya podido desarrollar, llegar a término, como ocurrió de manera pues medianamente normal, ya implica un éxito en sí mismo. Así que evidentemente sí se puede hablar de un éxito como él lo dijo. ¿Y la señora Marine Le Pen qué ha dicho a todas estas? Bueno, ellos están con la vista puesta en lo que viene, porque ese definitivamente, César Miguel, es el gran reto para la política francesa, pero específicamente para Macron. Así que evidentemente allí es donde está puesto el foco de quienes se oponen a Macron o de quienes quieren hacer resistencia, que en este momento podríamos estar hablando prácticamente pues de todos los sectores, porque al tener una situación y un parlamento fragmentado, como comentábamos, no solo se trata de la extrema derecha, sino también la izquierda. Hay presiones por todos lados en función del nombramiento de quien será el próximo primer ministro de Francia, y eso debería ocurrir lo antes posible, porque además se debe presentar un presupuesto ante el parlamento, son muchos los pasos administrativos que deben venir en las próximas semanas, y se habla en algunos casos de cierta pasividad de Macron ante este escenario. Ahora, luego de esta tregua olímpica, pues vienen las vacaciones de agosto. Así que en septiembre es que podríamos quizás estar viendo una reactivación intensa del escenario político, pero por supuesto que hay mucha expectativa para las próximas semanas. Ha habido mucha revisión de la agenda de Macron, qué hará en la residencia de vacaciones, si tiene o no alguna cita política, y en eso están puestas las miradas de los analistas. Amanda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
Como siempre, un gusto, César Miguel, y muy atentos a esas movidas de Macron y de toda la dirigencia política francesa en las próximas semanas. Amanda Sánchez, desde Barcelona, en España, repasando el medallero de las Olimpiadas. Estados Unidos arrasó con 126 medallas por 91 de China, que llegó en segundo lugar. Pero recordemos que lo que importan son las medallas de oro, y quedaron empatadas las dos potencias con 40 medallas de oro cada una. En tercer lugar, Japón, con 20 medallas de oro, 45 en total. Cuarto lugar, Australia, 18 medallas de oro, 53 en total. Francia tuvo más medallas que Australia, 64, pero 2 menos que Australia, 16. Países, sí, estoy hablando de oro. Países Bajos, 15 medallas de oro, 34 en total. La Gran Bretaña, el Reino Unido, en el séptimo lugar, con 65, 14 de oro. Corea del Sur, 13 de oro. Italia, 12 de oro. Y Alemania, en el puesto número 10, con 12 de oro y 33 en total. Recuerdo los tiempos de la Guerra Fría, cuando Alemania Occidental y Alemania Comunista prácticamente escoltaban a la Unión Soviética y a Estados Unidos, que eran los países que más destacaban, de manera tal de que el capitalismo ha hecho que caiga ese tipo de deporte. Tanto es así que estoy buscando, mira tú, se me ha perdido Rusia, no la encuentro. No encuentro Rusia, voy por el puesto 18 y nada. Está por debajo de Brasil, que está en el puesto 20, que es el país latinoamericano mejor colocado. Cuba está en el puesto 32, apenas 2 medallas de oro, 9 en total. Bueno, pues Ecuador, Túnez, Chile. Por cierto, cierta persona dijo que eran las peores Olimpiadas de la historia. En fin. 10:45 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. FM. El amigo Lisandro Guillén me escribe, no, Rusia no está, y en efecto, Rusia no se presentó oficialmente en estos Juegos Olímpicos. Fueron algunos como atletas independientes, porque aquellos que apoyaron la invasión rusa a Ucrania se les negó el derecho a participar. Así las cosas. Muchísimas gracias pues al amigo Lisandro. Ingrid Contreras también me lo dice. Muy bien, muchas gracias a Ingrid y a Lisandro. Y Amanda, si me está escuchando, a Juan Expósito le gusta mucho tu maquillaje, Amanda. Amanda Sánchez. Muy bien. Esta noche a las 9 en TVV Network tendremos una nueva emisión de Con Gladys Rodríguez. Gladys hablará de la oposición venezolana. ¿Es posible la transición hacia la democracia? ¿Cuán importantes son los pronunciamientos de organismos internacionales para lograr que cese la persecución y la represión? Y además, antes del programa de Gladys Rodríguez, que es a las 9, tendremos la última, en vivo, con Carla Angola, que va a las 8 de la noche de lunes a viernes. Y de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por la mañana, también en vivo con Carlos Acosta. Todo esto es por TVV Network. Tengo acá una serie de mujeres. He de explicar una serie de cuadros de obras plásticas de mujeres. No una serie de mujeres frente a mí, no. Y estas son mujeres que ha pintado, que ha dibujado nuestro querido Edo Sanabria. Edo, muy buenos días, ¿cómo estás?
César, buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Te oigo como que estuvieses en el fondo de un barril. ¿Y ahora cómo me escuchas? No, ya saliste del barril, ya, ahora sí. Muy bien. Mira, de entrada, nuestra querida Ana Black te manda un abrazo muy especial porque ella es tu fan. Oye, yo también soy fan de ella, así que somos ambos fan. Bueno. Gran amiga. Fan mutuos. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver los cuadros. Carlos pone el primero. ¿Este cuadro qué es, Edo? Bueno, es una serie, son 5 repúblicas, o sea, ahorita voy por 4, no sé cuál estás viendo ahorita, pero me imagino que debes estar viendo la primera con una falda azul. La falda azul con la bandera de Venezuela, las estrellas. Está Correcto. la balanza de la justicia rota en el piso. Sí, y la mujer está en esa una es- cárcel. Sí, es la República Cautiva. Bueno, de hecho, todas esas series están inspiradas en la icónica imagen de Miranda en la Carraca, que es una imagen muy icónica para los venezolanos y que significa mucho también, bueno, ese momento de Miranda donde estaba cautivo, pues estaba preso, dubitativo. Y entonces, bueno, lo asocié con esa también icónica imagen de la República en Francia, ese famoso cuadro de Lacroix. Entonces, bueno, puse esa primera república que es lo que yo siento como está ahorita, la república cautiva, de alguna manera presa con esa justicia rota. Y ahí me empezaron a venir otras repúblicas, pues otras etapas. ¿Cuál fue la que vino después? La que vino después es la República Disconforme, que es esa república, está en la misma posición, pero está en protesta, reflejando las protestas que han hecho los estudiantes, que han hecho, bueno, en general todo el país, que no se queda tranquila. Y entonces está en la misma pose, con los escudos, con todo el tema de esa iconografía que nos dejó esa etapa de las protestas, ¿no? Las máscaras de gas, la humareda al fondo. Correcto, correcto. Entonces está ahí la misma, es esa etapa. Y después vienen 2 repúblicas, que es la República Errante 1 y la República Errante 2. ¿Qué reflejan estas? Dime la primera que ves ahí. ¿Cuál es la primera para ti? Esta que estamos viendo, la que está, supongo, por el Darién, ¿no? Esa viene siendo, exacto, esa viene siendo la 2, pero la podemos hablar rápido, porque es como las 2 repúblicas reflejan la diáspora venezolana. Entonces, la primera diáspora se caracterizó por ir, digamos, por aire, por avión. Vamos a Y verla. en Vamos a verla. Ponla, Carlos, la otra, la que está con su maleta. Correcto. Está sobre la obra de Cruz 10. Hay una mariposita de lo más bonita. Todo está impecable. Todo está perfecto. Exacto, esa fue como la primera diáspora, la primera ola de diáspora que caracterizó a los venezolanos. Bueno, Maiquetía, el piso de Cruz 10, las maletas. Y la siguiente, que es la que viste, es ya otro tipo de inmigración que es más fuerte, más ruda, que es la de la selva del Darién. Y entonces, ahí tiene muchos elementos. Me puse a ver muchas fotos de la inmigración del Darién y bueno, ahí ves zapatos sueltos por un lado, una bolsita de basura que es donde guardan la ropa, está todo llena, toda la república está llena de fango, todas esas vicisitudes que pasan pues para el tema de la inmigración. Entonces por eso esas repúblicas errantes se dividen en 2, que bueno, es lo que ha significado la diáspora venezolana, ¿no? Y falta una quinta república. Sí, falta la número 5 que la estoy desarrollando en este momento y tiene que ver un poco con una palabra que escuché mucho antes de las elecciones del 28, yo escuché mucho la palabra parto, entre analistas, amigos, periodistas, gente en todos lados decía, bueno, estamos asistiendo a un parto y ese parto va a ser doloroso y va a llevar algún tiempo. Entonces, bueno, esa quinta república o la república número 5 la tengo pensada con ese tema del parto, va a venir una nueva república que es una república democrática, por supuesto.
Entonces, pero sí, si tú notas, estas 4 que estoy poniendo son repúblicas que tienen el mismo rostro de Miranda, ese mismo rostro de, digamos, de decepción, de tristeza, de angustia. Y esa quinta, esa república número 5, si quiero cambiarle un poco el rostro, quiero hacerla con una embarazada, digamos, que está pronto a dar a luz, porque estamos en este momento, pues. Pero tendrás que cambiarle la postura, porque Miranda en la carraca, esa postura no sirve para parir. Claro, es que tú sabes que una de lo más... Aquí ya me están reclamando el comentario. Que cómo se me ocurre decir eso. No, es que tú sabes que el tema, una de las cosas curiosas con esa pose de Miranda es que mucha gente dice que esa pose es imposible, porque tú no te puedes poner así en una cárcel. No, es una cosa más romántica que hizo Michelena en esa época, porque ya nada más ponerte la mano en una pierna, la otra así en la quijada, pero es que es lo icónico de la pose para nosotros los venezolanos, porque cuando tú lo pones, asocias totalmente con Miranda, pero ese final de Miranda murió ahí preso. Yo no quiero ese final para esta república, entonces por eso quiero ponerle la misma pose, pero con otro mensaje, un poco más optimista, digamos, porque aunque es un parto, eso tarde o temprano va a dar a luz esa nueva república. Eso es lo que quiero reflejar con ese... Qué bien. Murió pobre y olvidado y enterrado en fosa común, allá en Cádiz, ¿no? Sí, lamentable. Y eso es lo que no queremos, porque obviamente al principio cuando tú ves estas repúblicas, que son etapas que hemos pasado, es nuestra historia, no podemos negarla. Puede haber como un sentimiento de derrota o tal vez un sentimiento amargo, pero es que es lo que estamos viviendo. Pero creo que también hay que apelar a ese final que va a venir. No sabemos cuándo, pero va a venir. ¿Y dónde podemos ver estas 4 repúblicas por ahora? Bueno, ahorita las puse como una especie de preview en mi Instagram, en mis redes, y esta semana y la otra ya voy a ir explicando cada una y las voy a poner una a una para que la gente sepa de qué va. Porque a la gente le gusta mucho que tú le expliques un poco de qué va, por qué lo hiciste, cómo se te ocurrió. Entonces, en todas las redes las voy a poner los siguientes días. Muy bien, muy bien. Querido Edo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias a tu audiencia. Muy bien, el gran Edo Sanabria. Edo. Y son las 10:58 de la mañana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.